Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión, 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Bueno, Andrés, pues aquí estoy, en la Pallancueva, dispuesto a comentar en esta crítica que tú has pedido, la crítica del Jinete Pálido, algunos elementos de esta película de Clint Eastwood, que como siempre digo, me he vuelto a ver para hacer esta crítica a la carta. La película es El Jinete Pálido, como digo, es una producción de Clint Eastwood que tiene un valor 1985, es el año. Tiene un valor interesante en primer lugar, que hay que decirlo, es que Clint Eastwood en los años 70 apuesta por el western. Ya sabemos que Clint Eastwood, su figura, su icónica figura se gesta en Europa trabajando para Sergio Leone, después de haber protagonizado en Estados Unidos, empezó siendo un secundario en la serie Cuero Crudo, Rawhide, que además tenía una cancioncilla muy pegadiza. Pues después de protagonizar en Estados Unidos la serie Cuero Crudo, que es una serie de western, donde empezó como secundario pero acabó adquiriendo más protagonismo a medida que se desarrollaba, pues su estrellato, digamos que lo empieza a forjar, lo empieza a construir en Italia con las películas de Sergio Leone que se rodaban en España, muchas de ellas, ya lo sabéis, con la trilogía del dólar. Y Andrés, ¿qué quieres que te diga? A mí me parece una buena elección la que has hecho, porque como decía, ese estrellato que se forja en Italia va a encontrar después un eco en ciertos aspectos en varias películas de western que ruedan en Estados Unidos, Clint Eastwood como actor, pero en su trayectoria como actor-director, en los años 70 ya hace algo similar como estrategia a la que desarrolla en el caso del Jinete Pálido, y es que en los años 70 el western no era un género que estuviera funcionando bien en Hollywood, y a pesar de todo él consigue que le autoricen, que le respalden financieramente rodar una película que es un western, que es El Fuera de la Ley, que es un western completamente distinto a este que tenemos entre manos, este del Jinete Pálido, que lo rueda, como digo, en el 85, en unos 40 y tantos días, lo rueda muy rápidamente y sin injerencia de la productora. La productora es Warner Bros. Es el estudio que respalda estas producciones, tanto Jinete Pálido como El Fuera de la Ley, como más tarde Sin Perdón. Y es curioso que Eastwood sea capaz, tenga suficiente gancho y la suficiente resolución de éxito de taquilla de sus propuestas, como para que el estudio le permita hacer un género que en ese momento vuelve a no estar de moda. De la misma manera que no estaba el western funcionando bien en los años 70 y él rueda El Fuera de la Ley, de la misma manera el western no es un género, digamos, de referencia en los años 80, y él llega haciendo una película que es genéricamente completamente distinta a otras ofertas que se están produciendo en ese momento, que es El Jinete Pálido. Y ocurrirá lo mismo con Sin Perdón, es decir, que en sus 3 western de peso últimos, digamos que Clint Eastwood siempre ha conseguido reintroducir el género en la corriente comercial con un gran estudio, y conseguir el respaldo de ese gran estudio. Así que película interesante por cuanto supone de género de ruptura dentro de lo que era la década de los 80 y el tipo de cine que se hacía en los 80. No obstante, hay que decir que esto lo consigue porque también es cierto que tanto en El Jinete Pálido como en El Fuera de la Ley como en Sin Perdón, Clint Eastwood consigue introducir su propio mensaje, su propia propuesta, por decirlo así, entre mucha comilla de autor, en lo que es una clave que en el caso del Jinete Pálido reivindica las historias clásicas de la época de los 80, es decir, en el fondo El Jinete Pálido funciona como una película de acción retribución, donde aparece un personaje que, hablando en plata, le salva el culo a la gente más, digamos, débil, a la gente más vulnerable, y aparece en la típica figura del el pistolero salvador, que es un clásico, y que lo que está ocurriendo es que esa fórmula sigue existiendo en distintos géneros, como pueden ser el policíaco y demás, y sigue funcionando. Pensad en las películas Jungla de Cristal, pensad en las películas Rambo, pensad en las películas de pues por ejemplo las que protagoniza Arnold Schwarzenegger en algunos casos. Pensad en las películas de retribución que hace Steven Seagal, en la protección del héroe, la construcción del héroe. Lo que estamos teniendo aquí
y Clint Eastwood se lo conoce muy bien porque él ha sido uno de los iniciadores de esa corriente ya en Italia con las películas de Sergio Leone y después con toda la saga de Harry el Sucio, es explotar perdón, una fórmula que está viva y que funciona en la taquilla, de manera que él mete ahí ese puntito de hombre solitario enfrentado a la amenaza de los antagonistas y tal en grupo. Esa fórmula es infalible desde un punto de vista comercial y Clint Eastwood sabe manejarla muy bien. De manera que sí, está rompiendo género, pero también está proponiendo un tipo de esquema que permite que el público pueda agarrarse a la película. ¿De acuerdo? Hay unos elementos positivos a destacar en la película, pero antes de entrar en ellos yo quería decir que en el fondo esta película es muy interesante desde el punto de vista del propio género western, porque puede parecer una cosa, pero en el fondo acaba siendo otra. Me explico. Es evidente que la fórmula que aplica, la fórmula argumental que aplica, es una fórmula que claramente está tomada de un clásico del género western que se titula Raíces Profundas. El título original es Shane, y en Shane o en Raíces Profundas, lo digo porque este vídeo lo verá gente de distintos países, en Shane, titulado en España Raíces Profundas, pues el pistolero Alan Ladd es un pistolero que viene, como el propio Clint Eastwood en esta película, a rescatar a una comunidad vulnerable, en el caso de Shane, de granjeros, y aquí de buscadores de oro. Aprovecho para decir que aquí hay spoilers, que en este vídeo hay spoilers, porque yo entiendo que en un momento determinado la persona que nos ha solicitado esta crítica ha visto la película, evidentemente, ¿no? Entonces, digamos que tenemos esta especie de juego, ¿no? De juego con los géneros, partiendo de una película que aparentemente es Shane. Pero en el tratamiento, en lo argumental es Shane. Pero en el tratamiento del paisaje, en cómo va a trabajar Clint Eastwood del paisaje, él siempre se ha declarado muy amigo, muy aficionado a retratar esa belleza de los paisajes, y así está expuesto en su cine como director. El tratamiento que hace de paisaje es más cercano a las películas de Anthony Mann. Hay un ciclo de westerns de Anthony Mann que se inicia con un western en blanco y negro, Winchester 73, un clásico del género, y una serie de películas que todas están protagonizadas por el mismo actor, que es James Stewart. En todas ellas Anthony Mann le da un papel psicológico al western, acompañando a los personajes, de alguna manera iniciando o influyendo continuamente en la psicología de los personajes y en el viaje de evolución que hacen los personajes, en el arco de desarrollo de los personajes, tanto protagonistas como antagonistas. Y eso está presente también en esta película de Clint Eastwood, el poder, el peso del paisaje. Así que es curioso, ¿no? Narrativamente, desde el punto de vista de la narración, tenemos por un lado una propuesta argumental que sale de la película Shane, de la película Raíces Profundas, pero un tratamiento visual que, en lo que se refiere a paisaje, sale más bien del ciclo de western que dirigió Anthony Mann con James Stewart como protagonista, y que, como digo, arranca con la película Winchester 73. Un detalle curioso, por ejemplo, ¿no? Cómo juega este personaje, este jinete que viene de las montañas, el caballo que trae, que es un caballo, que es un pálido caballo como el de la muerte en la historia bíblica hasta el Apocalipsis y demás, y cómo ese caballo casi parece camuflado con la propia nieve que hay en el suelo, que hay en las montañas. De donde él viene como si viniera de las nubes, de la nube a las montañas, de la montaña, digamos, a la zona donde están los tramperos y tal. O sea, los tramperos, los buscadores de oro y demás, ¿no? Después es muy curioso el trabajo que hace de algunos elementos lingüísticos desde el punto de vista del lenguaje cinematográfico. Por ejemplo, el poder que le da a cómo establecer protagonistas y antagonistas desde el primer momento en base al sonido y en base al estatismo o el movimiento. Vemos definidos a los personajes que de alguna manera testimonian o materializan al antagonista, al capitalista antagonista, que de alguna manera ataca a estos tramperos individualistas que están trabajando como pueden, con menos medios y demás, y que quieren, este tipo poderoso quiere echarlos de ese lugar. Cómo están identificados sus matones con ese ruido de los caballos, la cabalgada de los caballos, el peso de la pisada de los caballos, de los cascos de los caballos sobre el suelo, cómo elabora una especie de tormenta sonora que aparece en los planos, asociada a ese concepto del movimiento, de la velocidad. Y eso está contrapesado por las escenas más estáticas,
con una música como de cuerdas de guitarra y más de vida cotidiana, con imágenes de vida cotidiana y demás, en el campamento de los buscadores de oro, que va a ser atacado, va a ser barrido por esos tipos, por esa horda que viene a caballo, ¿no? Ese juego con el sonido, ese juego con el estatismo y el movimiento en la planificación de las secuencias, a mí me parece que es muy interesante para definir claramente positivo, negativo, protagonista, antagonista, etc. Después tenemos otro asunto muy interesante, que es el tema de la fotografía. ¿Cómo está trabajando Clint Eastwood el tema de la fotografía? Con Bruce Surtees, que era uno de sus fotógrafos de referencia, y cómo en un momento determinado el propio Clint Eastwood le pedía, lo tengo por aquí apuntado, de una entrevista que hizo con la revista Calle Cinema, el propio Clint Eastwood le pidió que, mientras que, por ejemplo, en el paisaje exterior se viera el esplendor de la luz del día en todos esos paisajes y demás, igualmente le pidió al dire de foto que en los interiores la luz, digamos que reflejara un cierto punto de misterio, en lo que se refería a interiores, y que la luz fuera tan escasa como fuera posible para que se pudiera ver la imagen en pantalla, jugando con una idea de oscuridad y poca luz en interiores y de exteriores brillantes, de exteriores a la luz del día y tal. En esa entrevista con Calle Cinema, Clint Eastwood explicaba que le había propuesto a Bruce Surtees un código visual, que era el código visual de la película El tercer hombre, donde el personaje de Orson Welles, que es el antagonista, parece que está saliendo siempre de las sombras. No parece, está saliendo siempre de las sombras. Parece que se despegara de la sombra, parece que fuera parte de una sombra. Este juego es el que le proponía al director de fotografía Clint Eastwood en El jinete pálido, para definir esa vida de interior que tenían los personajes en todas esas casas, en todas esas cabañas mal iluminadas, porque además, según explicaba Clint Eastwood, a él le molestaba mucho cuando veía una película en televisión, un western en televisión, y resulta que la calidad de la luz, la potencia de la luz era la misma en interiores que en exteriores. Entonces en exteriores estaba brillando la luz del sol, los cielos azules y demás, pero se veía todo perfectamente, bueno, en exteriores, la naturaleza y demás. Pero cuando pasaban interiores se mantenía esa misma calidad de luz, y de repente todo estaba a la luz del día y tal, a pesar, no a la luz del día, sino con una luz brillante como si tuvieran luz eléctrica, o casi fluorescentes allí, con los focos y tal. Y digamos que no testimoniaba lo que debía ser vivir la vida cotidiana en esas casas, en esos interiores malamente iluminados por esa especie de quinqués con luces de estas tipo de gas, ¿no? Quemándose, soltando ese humillo y ese olor peculiar. Y digamos que Clint Eastwood quería ver, presentarle al público una imagen lo más verosímil posible de cómo eran las condiciones de vida en aquellos momentos. Toda vez que además él, por su familia, su abuela había estado en una zona que era de campamentos de buscadores de oro, cuando la gran fiebre del oro y demás. Su abuela y él pertenecía un poco también a esa zona, también por nacimiento, por su infancia y demás, pues digamos que conocía, había muchos paisajes que todavía retenían algunos elementos de lo que eran los campamentos de los buscadores de oro y demás. Y todo eso quería que estuviera en la película muy bien trabajado, incluso a nivel de luz. Entonces es interesante, por ejemplo, cómo la clave de luz baja la fuerza de la luz baja en los interiores, y eso le permite también a él jugar con los rostros y con qué están haciendo los rostros. Lo cual nos lleva un poco al tema central de la película, que lo voy a plantear ya. Yo creo que el tema de la película no es, digamos, ese enfrentamiento del individualismo contra el capitalista, digamos, poderoso y demás, que no trabaja él mismo la tierra y este tipo de cosas, aunque eso está presente en el relato. El tema central de la película, en el fondo, sería el liderato. Sería el liderato. Y el liderato está expresado por esa especie de minero un tanto iluso, minero individualista, que intenta ser el líder de su comunidad, pero apenas puede retener en esa comunidad a la gente. La gente quiere marcharse de allí porque están asustados por la presión de estos matones, de esa empresa potente que quiere echarlos de allí, ¿no? Entonces era muy interesante, lo más interesante de la película es cómo se juega con esa baza del liderato, cómo se plantea el liderato. Lo que viene a plantear en definitiva el personaje de Clint Eastwood es la figura de un líder que de alguna manera permite que se refuerce la capacidad de liderato de ese minero, que es en realidad el verdadero protagonista oculto.
Es decir, el juego de la película, tal como lo plantea finalmente Clint Eastwood a la hora de dirigirla y de condicionar el argumento de la película, el guión que le habían entregado, pues es un tema muy clásico, que es el tema del liderato en el western. Es un tema recurrente y es de alguna manera como plantear que el personaje de Michael Moriarty, el personaje de este minero un tanto ingenuo, iluso, que cree que sin armas y sin enfrentarse y sin ejercer la fuerza, pues simplemente resistiendo se puede estar allí y no ser echados, porque él tiene sus derechos constitucionales y sus derechos por la ley de estar en ese territorio, pues digamos que su capacidad de liderato, que está puesta en duda en toda la película por otros personajes del propio campamento minero, queda reforzada en el momento que tras él aparece la figura del predicador, de este predicador que interpreta Clint Eastwood y que, digamos, en su primer contacto con la comunidad consigue frenar a un gigantón, un matón gigantón que aparece allí del capitalista, de este personaje de gran empresario en conflicto, que es el antagonista de la película, y ese juego de enfrentamiento con el personaje del antagonista y con ese matón gigantesco, que además es el personaje, el mismo actor que interpretaba el papel de Tiburón en las películas de Roger Moore de 007, es este hombre gigantesco, una auténtica mole. Pues como al batir a ese personaje, esa especie de golem del antagonista, de golem enviado por el antagonista, el predicador se convierte en una figura de poder dentro de la comunidad de mineros y automáticamente es una figura de poder que respalda de alguna manera el liderato endeble, flojo, de este personaje de Michael Moriarty, que va a tener una evolución, un arco de evolución durante la película que precisamente viene a referenciar eso. ¿Y cuál es la secuencia, en ese sentido paradigmática de la película, que explica perfectamente este tema? Yo siempre sostengo que hay una secuencia que de alguna manera resume el tema principal, lo digo yo y lo dicen muchos otros analistas, críticos y demás, y es una película que de alguna manera resume el tema esencial de una secuencia o una escena, o incluso a veces un solo plano que define, resume y explica todo el tema central de la película. Y en este caso para mí esa es ese discurso, porque hablamos antes de la calidad de la luz, ese discurso a la luz de la hoguera, cuando los mineros tienen que decidir si van a aceptar la oferta de $1000 que les hace el antagonista, este potentado capitalista y demás, que está en horas bajas por otra parte, o está a punto de arruinarse, ve que viene la ruina y quiere sacar el dinerito rápido, quiere sacar el oro rápido del territorio, aunque no sea su territorio y que tenga que robarlo. Digamos en esa escena a la luz de las hogueras, donde los mineros tienen que decidir si aceptan esos $1000 por su prospección y se marchan del lugar, o persisten allí y siguen trabajando y no se mueven de allí y aceptan la amenaza que les viene, representada por esos matones en forma de comisario, que van a arrasar el lugar y que van a presionarles claramente para que se largue. En ese momento es cuando salen distintas personalidades a la luz dentro de los mineros, que deciden quedarse y demás, y sale a la luz el discurso de el personaje de este minero, que aparentemente es un líder endeble de la comunidad de mineros independientes, ¿no? Y ahí es donde este minero elabora el discurso clave de la película, y el discurso es el discurso pues un poco también de la conquista del oeste, el discurso de la individualidad, el discurso del hombre hecho a sí mismo, el discurso de Yes We Can, el discurso de este discurso americano de decir, hay que echarle valor, persigue tus sueños, podemos con todo, bla, 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 bla. Bien, comunidad, si trabajamos juntos, todo esto, lo que estamos hartos de oír, pero que en realidad es un discurso muy funcional para establecer esa pauta de liderato. Bien, para mí esa es la mejor escena de la película, y también es la que de iluminación es la más interesante, porque vemos como el personaje que está hablando, el personaje de este minero de dubitativo liderato, pues empieza a reafirmarse, siempre teniendo detrás esa figura del predicador que interpreta Clint Eastwood, cómo empieza a reafirmarse de alguna manera y empieza a brillar como el antihéroe de la historia, y tiene todo el rostro iluminado por la luz de las fogatas, evidentemente trucado y demás,
pero toda la luz, todo el rostro, toda la cara iluminada por la luz del fuego, y tras él lo que hay es la oscuridad más absoluta. Es decir, es la soledad del líder, la de alguna manera necesaria soledad del líder cuando acepta el liderato, y él está elaborando ese discurso y demás, ¿no? Y es muy interesante cómo, sin embargo, hay otros planos en interior donde vamos a ver en la figura, el personaje de Clint Eastwood, que tiene siempre el rostro partido por la mitad. Hay una parte en la oscuridad y una parte en la luz, que define un poco otro aspecto que también vamos a abordar en este comentario, que es el aspecto de que realmente hasta qué punto lo sobrenatural está presente en la historia o no. Pero antes de entrar en eso, quiero cerrar esta clave del liderato, ¿no? Es decir, cómo de alguna manera el personaje de liderato indiscutible que ejerce el predicador, interpretado por Clint Eastwood, es un refuerzo para el viaje hacia el liderato más sólido que vamos a ver en el personaje de este minero que está desde el principio de la película, antes de que aparezca Clint Eastwood, y que de alguna manera queda reforzado por esa figura de poder que ejerce frente a la comunidad, y él aprende a ser líder a la sombra del otro. Y ese camino hacia un liderato más estable, más sólido por parte de ese personaje lo encontramos en esa escena del fuego y tal. ¿Qué pasa? Pues que en cuanto a qué me parece la película en su conjunto, creo que es una buena película por todas estas características que estoy planteando hasta ahora en el comentario, pero también creo que tiene un talón de Aquiles, creo que tiene una debilidad. ¿Y cuál es esa debilidad? Pues es una debilidad que tiene que ver con los personajes de la muchacha, de la chica que invoca esta especie de figura casi bíblica, casi mítica, de mitología, la figura de la muerte sobre un pálido caballo del Apocalipsis, que ahora iremos con ello, ya digo, pero a mí el papel de la chica, la figura de la chica dentro de la historia, digamos que se me escapa. Apuntar aquí lo de mitología, no se me olvide comentarlo. Se me escapa, ¿por qué? Porque no creo que encaje, creo que es la parte más débil. Incluso por música, el tratamiento musical que tiene la chica, el tratamiento musical que tiene, el encuentro que tiene con Clint Eastwood, con el predicador, justo después de esta escena tan clave en la película, esta escena paradigmática de la película, perfectamente fotografiada en la oscuridad, que visualmente es muy potente. Hace una propuesta muy potente desde el punto de vista de lo visual, con las luces de las llamas iluminando los rostros de los mineros y de este, digamos, antihéroe del minero vulnerable y demás, que por supuesto todo esto, como lo de la roca, y como esta idea de liderato frente a la comunidad, todo esto deriva de esa base argumental, de la fórmula argumental que tenía Shane, la película Shane, Raíces Profundas, que comentaba antes. En Raíces Profundas tenemos al pistolero que interpreta a Alan Ladd y al padre de familia, lo tenemos rompiendo un tronco de un árbol en la granja, porque allí son granjeros. En esa película, en Shane, son granjeros. Y aquí tenemos la piedra, cuando rompen la piedra y descubren un poco el tema de la piedra. Digamos, lo que hay debajo de la piedra, es el mismo símbolo, árbol por piedra hemos cambiado. Y la idea del liderato está también presente perfectamente en la película de Raíces Profundas también, ¿no? Entonces, digamos que después de esa escena tan importante que es la de las llamas, la de esa conversación, esa decisión de los mineros de vamos a resistir juntos, en torno a las llamas, con la arenga, con el discurso de liderato de este hombre, llega una escena que a mí se me cae por todos lados, que es una escena en la que la niña intenta ligar con el predicador, y es una cría de 14 años, y Clint Eastwood ya tenía una edad en esta película, y de repente eso no funciona, y no funciona porque además el recurso que se le está dando, que es que a la niña le mataron a su perrito, y después de que le mataron a su perrito, hombre, tampoco es una pérdida, quiero decir, a ver, con todos mis respetos por los animales y los perros y demás, ¿no? Pero de repente la niña pierde el perrito y le enseña la tumba de su perrito. Y es todo tan aniñado, todo tan extraño, tan ajeno a toda la trama, vamos a decirlo así, de liderato sociopolítico que plantea la película, que me parece que se le cae, que en esa parte se le cae, y que la niña invoca la figura del predicador porque hace una especie de oración por cuando está enterrando a su perro, que es una oración que aparentemente es escuchada por un ente superior y que le manda al predicador como solución a esos problemas que ella plantea. O sea que entiendo lo de la invocación de la niña, pero que me vengan con la idea de que la niña
esté ya, digamos, experimentando una especie de floración de carácter psicosexual y que eso se desarrolle con el personaje de Clint Eastwood, como tema me parece interesante, pero no para esta película. Creo que ahí está produciéndose el típico fenómeno en el que están chocando dos películas, en el que encontramos que hay dos películas dentro de la película, y también hay que decir que cómo sirve Clint Eastwood a la parte de la niña es endeble. Es decir, eso necesita un Ingmar Bergman, vamos a ser sinceros, o un Clint Eastwood más maduro, de madurez como el que está haciendo ahora las películas. O un Clint Eastwood como en su primera película, la que se titulaba Play Misty for Me, la de Toca Nebuloso para mí, que es la película esta del tipo que es acosado por una fan, que es un tipo que está trabajando en la radio, que es su primera película como director, él interpretaba el papel principal, y donde se produce una situación de acoso psicopático por parte de una fan de su programa y del locutor este que interpretaba a Clint Eastwood, ¿no? Una especie de atracción fatal, un previo a Atracción Fatal, mucho mejor que Atracción Fatal, pero mucho más. Y, bueno, pues a lo mejor necesita ese Eastwood, pero no el Clint Eastwood del western, el Clint Eastwood que está desarrollando la historia del jinete pálido, de esta comunidad de mineros, en todo ese lío, en todo ese puzzle, la idea de la niña intentando enrollarse con el predicador, pues como que te saca del camino que estás llevando y te va a otro camino distinto. Y eso también, de alguna manera, obliga o fuerza la idea del vínculo sentimental que se plantea ligeramente, con apenas 3 pinceladas y 2 miradas, que se plantea con la madre de la niña, donde al final parece que el jinete pálido, en un intento por humanizar a ese personaje que a mí me parece absolutamente innecesario, pues se lo enreda brevemente, en una sola pincelada, en una noche, lo enreda con el papel de la madre de la niña, ¿no? Y se acuestan, se presume que se acuestan y tal. A mí todo esto me sobra, eso me está sacando. Y ese intento de humanizar el personaje de Clint Eastwood por la vía de lo sentimentaloide, pues me está sobrando mucho en la película, porque no es esa su función. Porque creo que interesa mucho más centrarse en el personaje de Clint Eastwood como un respaldo para ese personaje del minero este que está como un poco intentando ser líder sin valer para ello, ¿no? Y está intentando buscar sus recursos de lideratos en la sombra del personaje de Clint Eastwood. Me parecía que eso es más interesante y eso funciona en la película. Eso es lo que funciona en la película. Hay que decir que la película dura casi 2 horas, menos 10 minutos más o menos, y que probablemente le sobra toda esta especie de subtrama de carácter sentimental que no se sostiene, que no es porque sea sentimental, sino porque o nos vamos a las 2 horas y cuarto, o 2 horas y 20, o 2 horas y media, y desarrollamos con poderío y con fuerza toda esa subtrama sentimental con la niña y con la madre, o no la podemos dejar simplemente en esas pinceladas muy breves, muy cogidas con pinzas, y donde realmente se ve que ahí no hay desarrollo de ese vínculo de la niña sexual, de carácter sexual, de despertar sexual con el predicador, y al mismo tiempo no tiene solidez ese hola, buenas tardes, soy su amiga vecina, vengo aquí a despedirme de usted, pero en el fondo le queremos todos mucho y nos vamos a acostar esta noche. Eso queda ahí como metido como con calzador, como forzado, un poco para que encaje en toda la parte de enfrentamiento de lo que es la parte final de desarrollo, y en un intento como por querer darle una humanidad al personaje de Clint Eastwood que no necesita, porque el personaje viene de lo que viene y ahora vamos a ir a la parte sobrehumana o sobrenatural que plantea la película. Entonces a mí el talón de Aquiles de esta película es precisamente esa parte que te digo, de la relación de los dos personajes estos femeninos que están muy forzados. Porque creo que si quieres desarrollar eso necesitas como mínimo unos 20 minutos más para dedicarle esos 20 minutos a esas relaciones que se plantean del predicador, ¿vale? Que son ambiguas, que son sexuales y que me parecen perfectas. Pero necesitas o más tiempo de película o bien eliminarlo de la película, porque lo que está ahí está haciendo una cosa, hace un extraño muy raro. Es como cuando vas conduciendo por la carretera y de repente como que se te va el volante un poquito, ¿no? Y haces así, se asusta todo el mundo y dice, oye, ¿qué pasa? Tal. Pues como ir conduciendo bien y de repente hacer un plaf, plaf, o meter como un frenazo a la historia principal, en fin, algo raro que hace el coche, ¿no? Y esto es un poco lo mismo. A mí creo que en esos... Y es curioso que ocurra justo la secuencia, la escena que va justo detrás de la mejor escena de la película, es cuando entramos en este pantano, en este charco, pisamos este charco de que llega la niña y le dice, oye, me molas mucho, tío. Bueno, eso lo dice así, ¿no? Pero le dice, ¿y por qué no nos acostamos? Tal. Esto dice, perdón. O sea, vamos a ver, esto es lo siguiente que choca mucho, ¿no?
a mí me choca, por lo menos. Y no por el tema. ¿Quieres desarrollar ese tema? Perfecto, arranca con esa escena y continúa con ella. Pero no te hagas este rollo Lolita, estás metiendo ahí una subtrama Lolita, que después la vas a resolver con la madre, pero la madre también está como resolviéndolo de una manera, pues como digo yo, epidural, es decir, es como anestesiada, como esto está aquí porque este hombre cuando llega al pueblo se tiene que acostar con alguien. Hombre, no me resuelve bien. Y te pongo un ejemplo. Es por lo que yo creo que este western, en mi lista de western de Clint Eastwood, este western tendría 3 estrellas y media, casi 4, por la resolución visual que tiene, por toda la parte de la historia del liderato, por toda la parte que, bueno, que está funcionando y tal. Acción, western, volver a traer las claves del western. Es interesante, por ejemplo, cómo no se acomoda, no solo al código genérico, no solo al código genérico del cine de su época, que evidentemente no transcurre por las vías del western, sino que tampoco se acomoda a lo que era la imagen del western dominante, de este western cínico, que a mí me gusta más, el western cínico de Sam Peckinpah, el western crepuscular de Sam Peckinpah, Grupo Salvaje, Duelo en la Alta Sierra, La balada de Cable Hook, Pat Garrett y Billy el Niño, este tipo de western, ¿vale? No se acomoda a eso, sino que tiene la gallardía, el valor de reivindicar el western clásico con sus valores del bien y el mal del western clásico. O sea que a mí me gusta que haga eso, cosa que no había hecho en el Fuera de la Ley, donde había un puntito cínico, también en clave de autoparodia, y cosa que después, en el caso de Sin Perdón, pues va a ser también un poco el ocaso del western, el western crepuscular, el western con dudas, y este es de los 3 últimos de Clint Eastwood, de los 3 últimos western de Clint Eastwood, es justo el que ocupa el punto medio y curiosamente el que reivindica o recupera las claves del western clásico, ¿vale? Del western Howard Hawks, del western John Ford, está el bien, el mal, etc. He citado a Anthony Mann, un clásico del género, he citado a la película Shane, Raíces Profundas, otro clásico del género, y por ahí va un poco el camino, ¿no? Y eso me gusta, porque me parece que va tal. Por ejemplo, mientras que, digamos, lo que sí va a utilizar en esta película son muchos claves que vamos a recuperar después, que va a recuperar Clint Eastwood después en Sin Perdón. Entonces eso me gusta. Pero no la pondría entre las mejores porque, por ejemplo, a mí me llama mucho más la atención y me interesa mucho más en un planteamiento argumental muy general, una fórmula argumental muy general a esta del tipo que viene del desierto y que pone una comunidad en marcha, me gusta mucho más Infierno de Cobardes. Me gusta mucho más Infierno de Cobardes. Infierno de Cobardes creo que se resuelve en mucho menos tiempo, creo que implica la clave psicosexual de una manera mucho más directa y mucho más interesante, y lo que ocurre es que, claro, los valores que está defendiendo Infierno de Cobardes es que no son valores, es el valor de la venganza y de la justicia casi satánica en contra de los que pecaron y tal. Y en este caso estamos hablando de otro tipo de cosas. Clint Eastwood quiere mantener aquí unos valores de pureza del género que chocan un poco con toda esa subtrama psicosexual que quiere meterle y tal. Y vamos con lo sobrenatural de la película. Por eso yo diría que para mí esta película, para mí es mejor El Fuera de la Ley, me gusta más Infierno de Cobardes y sin duda la mejor de todas ellas, por encima de esta, sería Sin Perdón. Entonces esta es buena, pero no estaría entre, digamos, en los primeros puestos de este listado que hacemos, ¿no? Y es por este tema de cómo está metido con calzador este asunto psicosexual con la gente, con los papeles femeninos y tal. El tema de la ambivalencia, querer mantener la ambivalencia del personaje, cosa que no es necesario. Cuando tienes un plano muy bueno, que está acudiendo a la fórmula y al registro narrativo y expresivo que tiene Infierno de Cobardes, que es el plano en el que se le ve la espalda al personaje de Clint Eastwood, al predicador, donde tiene dibujados unos balazos, que evidentemente le tienen que haber matado sí o sí, los balazos que tiene en la espalda, y esos balazos dibujan una figura de la estrella satánica, ¿vale? Que curiosamente va a volver a dibujarse en la espalda del comisario este matón, que acude con sus 6 matones, los 7 antimagníficos, por decirlo así, de la película, que son los 7 matones que acuden al pueblo. Bueno, pues el jefe de esos matones, que es el comisario este mercenario pagado, que hace lo que sea para quien le pague, y que ya se ha enfrentado antes con el personaje de Clint Eastwood, pues como, digamos, recibe los disparos del predicador, y se ve en su espalda, se ve otra vez dibujado esa estrella demoníaca con las 5 puntas,
en los 5 lugares donde han dado los disparos, que son exactamente los mismos que lleva el personaje del predicador en la espalda, en su espalda. Entonces, esto nos permite introducir la duda de cómo interpretamos el principio y el final de la película. ¿Qué es este personaje? ¿Es realmente un forastero que llega allí, que tiene un pasado difícil, que ha estado a punto de morir, que ha sobrevivido y que se convierte en un justiciero, que es realmente un predicador con un alzacuellos, que cambia el alzacuellos cuando va al banco a recoger la caja, cambia el alzacuellos por la pistola y tal? A mí me gusta esa escena donde saca la pistola de la caja y tira el alzacuellos. Me gusta por su lado ritual, por la parte ritual que tiene. Pero también la encuentro un poco forzadilla, pero la acepto, me gusta y creo que está bien metida. Creo que es perfecta. Al contrario de lo de la niña, creo que esta sí tiene que estar ahí, ¿vale? Si nos ponemos así, me sobra más el que nos expliquen todo lo que pasa con el telegrama. Cuando se llama, cuando el Ahud el jefazo de los chungos, de los antagonistas, manda a uno de sus sicarios a que lleve la hoja al tipo de los telegramas y le dice: manda este telegrama. Ya se ha hablado antes de que vas a llamar al comisario asesino. Ya, no hace falta que me digas cómo ese telegrama que mandan desde un lado es recibido en el otro lado. La recepción de ese telegrama y de cómo el tipo que recibe el telegrama, el mensaje, lo lleva por una calle y tal, a mí ese plano que meten de montaje me sobra. No sé por qué no lo cortaron, porque realmente es reiterar una información que es clara. Tú dejas claramente en el espectador la idea de que ese telegrama se ha mandado y que se ha llamado al comisario para que venga a repartir leña. Punto. No hace falta que veamos cómo al otro lado del hilo el tipo que recibe el telegrama sale corriendo de ahí y se mete en un sitio que pone comisario. Es un poco desconfiar de la capacidad del público para seguir la historia, ¿no? Pero bueno, ese subrayado existe a veces en el cine estadounidense por miedo, por inseguridad, por desconfianza hacia la capacidad del público para describir, pero para construir las historias con el director. Entonces, vamos con el tema bíblico apocalíptico. ¿Este personaje qué es? ¿Es esta figura real, una entidad material de un tipo forastero que de repente le da la neura, aparece por allí casualmente después de que la niña lo invoque o invoque una ayuda al Altísimo y aparece allí, hace justicia y tal? Vamos a ver, yo creo que está muy claro que la película persigue la idea de que este señor baja de las montañas como un enviado de un ente superior que responde a la llamada de la niña, simplemente. Y en ese sentido sería, pues sí, un enviado. Curiosamente, ese enviado es curioso, tiene algunos puntos en común con la idea de Infierno de Cobardes, porque en Infierno de Cobardes el que vuelve de alguna manera también se plantea que sea una figura que ha muerto y que ha vuelto, vuelve para vengarse de su hermano, de lo que hicieron con su hermano. Bueno, una idea que está ahí, pero que en realidad está claro que es un ente que surge de repente de la pradera, como de una clave casi sobrenatural, y es un tío que viene a vengarse, un tío que viene a repartir leña en ese pueblo, etcétera, ¿no? Donde asesinaron a su tal. Esa idea de la muerte y resurrección, una idea que por cierto estaba muy presente en las partes de martirio que hay, martirio del protagonista, martirio del antihéroe que tenemos en el Spaghetti Western. No olvidemos la variante del western, del género, donde se coció el estrellato de Clint Eastwood. Sus raíces, por decirlo así, como estrella. Entonces, la idea del tipo que muere y vuelve para vengarse, la idea del tipo que resucita, la idea del ente mandado por instancias superiores a hacer justicia, es una idea que está en Infierno de Cobardes de alguna manera, que volvemos a encontrarnos en cierto modo en el Fuera de la Ley, porque a Joseph Wales casi lo matan cuando aniquilan a su familia, y ese personaje de alguna manera consigue sobrevivir y empieza a vengarse. La diferencia ¿cuál es? Que Joseph Wales era un ángel y este tiene la pinta, del jinete pálido, tiene la pinta de ser sobre su pálido caballo, ser un ángel de la muerte. Es decir, un ángel pero de la muerte. Es decir, entramos en una clave con toda esa estrella de 5 puntas que tiene en la espalda. Digamos que la cosa se pone un poco más chunga, ¿no? En cuanto a personaje. Y está claro que el final de la película orienta sobre este planteamiento. El final de la película claramente es ese plano prolongado, esos planos encadenados de la montaña, donde vemos como el personaje vuelve otra vez a la montaña desde la que bajó y acaba
casi hay casi una estrella, se ve como una pequeña figura que va en la montaña, y hay un momento determinado en que al final, el último plano, con toda la música, el acompañamiento de la música siniestra o una música que le da como solidez a esa naturaleza suprahumana que pudiera tener este personaje, lo vemos acompañándole esa música hasta que sube a las montañas, vuelve a las nubes, y de las nubes el último plano que nos pone Clint Eastwood es el del cielo. Nos está cogiendo de la mano, blanco y en botella, no nos lo puedo decir más claro. Para él es una entidad de carácter sobrenatural que baja a hacer justicia. También hay que decir que a Clint Eastwood, cuando le preguntaban por esto en las entrevistas que acompañaron la presentación de la película, él siempre decía lo mismo. Es decir, esa representación del personaje podría ser hasta un sueño de la propia niña. Pues sí, él admite ese juego onírico. Él admite el juego onírico porque hay una cosa que dice, el cine es una forma artística intelectual, es algo visceral, animal. Y él decía que esta película, como todas las suyas, tenía que defenderse por sí misma. Y que parte de esa defensa también en parte la tenía el espectador. A él, digamos que le trae un poco al fresco lo que pueda... cuando dice, quizás un sueño de la chica, o quizá no. Esto dice Clint Eastwood. Es un ser sobrenatural, o algo enviado por algo sobrenatural, a hacer justicia y demás. Y de alguna manera, pues yo creo que la clave está muy clara, va por ese camino. Porque visualmente, como cierra la película, va por ese camino. Entonces yo apostaría, porque tiene esa entidad que es un elemento constante en la filmografía de western de Clint Eastwood. Ya he dicho, Infierno de Cobardes, en la primera que hizo, el personaje aquel que interpretó cuando cometieron dos errores. ¿Qué pasa en Cometieron dos errores? En Cometieron dos errores, injustamente el personaje de Clint Eastwood es acusado, que no la dirige él, es acusado y le cuelgan y casi muere en la soga. Después lleva la marca de la soga y tal con el pañuelito, pero es un tío que de alguna manera ha vuelto a la vida después de haber casi muerto. Infierno de Cobardes, mismo tema. Josie Wales, casi lo matan. Jinete Pálido, casi lo matan. Y la muerte que tenemos en Sin Perdón no es realmente una muerte, pero es una forma de muerte porque este tío es un mercenario, es un pistolero, es un asaltante de bancos, el protagonista, que se ha retirado de esa vida y está criando cerdos con su familia, con sus hijos. O sea, se ha retirado de la vida anterior, en esa vida anterior murió y se convirtió en un granjero, rodeado de barro. Y ese hombre vuelve otra vez al carril, a la vida del forajido, a la vida del violento, a la vida del pistolero, en Sin Perdón. O sea que todas las películas de Clint Eastwood tienen como ese nexo de unión en lo que se refiere a western en esa etapa, ¿no? Y yo creo que en ese sentido hay un tema recurrente, ¿no? Que implica o nos indica una entidad sobrenatural del personaje. Pero bueno, esto también queda abierto a la interpretación del público. Yo no quiero condicionarte a ti para que tú pienses una cosa u otra, puedes coincidir o no con ello, pero digo, para mí el punto débil es la parte de meter con calzador esa parte femenina y demás, no porque sea femenina, sino porque necesita o 20 minutos más o necesita ser suprimida por lo menos en las claves que está. No es necesario que el predicador se acueste con nadie, no es necesario que nadie se enamore del predicador, no es necesario. El predicador es una entidad, si vamos por este camino que hemos dicho, que no tiene ni que humanizarse, simplemente aparece, refuerza al otro, hace su justicia y se pira. Es un poco ese asunto. Creo que en eso hereda que sí había una subtrama romántica entre la esposa del granjero y el pistolero Shane en la película, que sirve como punto de partida, que como digo aquí en España se tituló Raíces Profundas. Puede ser eso, pero al mismo tiempo esa necesidad de introducir una trama romántica me parece que en los años 80 ya no era... Hombre, siempre es necesario, siempre creen en Hollywood que es necesario vender el folletín, pero yo creo que aquí no era necesario. Bueno, lo dejo aquí, gracias por haber pedido esta crítica, me ha permitido volver a ver una película. Si a los demás o a ti te ha gustado, os ha gustado, podéis darle like, podéis suscribiros al canal y nada, seguiremos haciendo estas críticas, estas videocríticas a la carta con las películas que vosotros vayáis pidiendo, ¿de acuerdo? Venga, muchas gracias, hasta luego. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión. 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.